Antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Agustín Carrizosa. Para los que no me conocen, soy el presidente ejecutivo de la Fundación CIR. Y hoy la unidad de CIR Empresarial eh, hace esta presentación que creemos que es un tema especialmente importante en esta época en que estamos viviendo. CIR Empresarial una unidad de asistencia a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones públicas y privadas que busca realmente mejorar la calidad de las organizaciones y el fortalecimiento del liderazgo, sobre todo el liderazgo transformador, el liderazgo de cambio, el liderazgo adaptativo. Y creemos de que el mundo hoy está enfrentando cambios permanentes, cambios impredecibles, ¿verdad? Y que realmente las organizaciones no están capacitando o no están suficientemente capacitadas para enfrentar este tipo de problemas, ¿verdad? Los cambios tecnológicos, los cambios en el mercado, los cambios en la política internacional, las guerras militares y las guerras comerciales, digamos. Todas estas situaciones están realmente cambiando el modelo o el contexto en el que solíamos existir y competir. Inclusive temas como el COVID, que fue hace 2 o 3 años, ha cambiado realmente inclusive la forma de trabajar, diríamos, ¿verdad? La gente ha empezado a trabajar desde su casa a través de sistemas virtuales, diríamos, ¿verdad? Entonces nos pareció importante eh, empezar, porque este webinar que estamos presentando hoy es el primero de una serie de webinars que vamos a estar realizando a través del año, especialmente orientado a la empresa privada y especialmente orientado al desarrollo organizacional y desarrollo del liderazgo dentro de las empresas, diríamos, ¿verdad? Entonces, para esto hemos invitado a Marcelo Lasaña. Marcelo Lasaña es amigo del CID desde hace mucho tiempo. Mucho, Y mucho. ha trabajado en Paraguay durante mucho tiempo también en diferentes áreas de consultoría, sobre todo. Marcelo tiene un PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, es máster en estudios internacionales y tiene un diplomado en filosofía de la ciencia y de los sistemas complejos, ¿verdad? Qué interesante eso, ¿verdad? Cuenta con más de 35 años de experiencia fortaleciendo a organizaciones, ayudando a organizaciones a desarrollarse y sobre todo a transformarse. Hace unos años atrás tuvimos un trabajo con sectores, en este caso con organizaciones del sector público, en el tema de innovación y organización pública o innovación y gestión pública, diríamos, que fue muy interesante. Y hoy nos trae este nuevo abordaje que es responder a los cambios que estamos presenciando, ¿verdad? Entonces, le voy a pasar a Marcelo, le agradezco mucho, Marcelo, tu presencia y Perfecto. dejo la idea un poco es que se haga la presentación y posteriormente, si hay preguntas, se pueden poner o en el WhatsApp, perdón, en el chat o a través levantando la mano. Gracias. Gracias, Agustín. Y ciertamente que con Paraguay he hecho muchas cosas, especialmente en el sector público, ¿no? Pero mi actividad profesional siempre ha estado vinculada a las organizaciones, ¿no? Como somos poquitos, me agradaría preguntarle de qué empresa sois. Sí. Javier, por ejemplo, que te veo, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Javier Gianmarinaro, yo soy de la empresa Cardonaro, una empresa que está en el rubro de las construcciones civiles. Gracias, Javier. Perdón, Augusto Scavone. Siamo tutti italiani aquí. Llama- Sí. Marinaro, Scavone, lasaña, etcétera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo, bueno, estoy liderando un parque turístico en Presidente Franco, también una empresa Clean Up se llama, que se refiere a todo sistema de limpieza y desinfección en procesos industriales. Estoy también director
una empresa gráfica. Bueno, estoy en varias organizaciones. Muy bien, Mucho gusto. igualmente, Placer. gracias. Iris, si es que no vas conduciendo. No, yo no estoy conduciendo. Buenas tardes. Eh, Buenas, Estoy como en la dirección de una empresa, una fábrica de cables que se llama Impaco y también estoy como parte de una empresa agroganadera en el interior del país. muy bien, gracias, Iris. Gracias. Rubén, ¿estás por allí, Rubén Gaete? Al parecer no. Matías, Bodelet, Oscar, Perdón, Marcelo, Rubén, aquí. Yo soy de la casa, soy del CIR, soy el gerente de operaciones del CIR, trabajo con Agustín. muy bien, gracias, Rubén. Y Matías, Budelet, Oscar, Oscar, Ade- Adamec, probablemente no pueden hablar. Bueno, entonces, vamos a hablar de esto de la adaptabilidad. Como lo veis en el subtítulo, hoy día la adaptabilidad es una ventaja competitiva para el mundo de las empresas, y no solamente de las empresas, sino de las organizaciones en general, ¿no? De hecho, s- probablemente uno de los elementos que hizo que los sapiens prevalecieran sobre los neandertales fue su forma de colaborar, y esa forma de colaborar con el tiempo se fue transformando en organizaciones y se fue sofisticando, complejizando hasta llegar a los niveles organizativos que tenemos hoy, ¿no? Por tanto, la vida humana transcurre en organizaciones de tipo y de índoles muy diversas, empresas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones sociales, deportivas, la familia, que también tiene una estructura, y en consecuencia, todo nuestro devenir y nuestro convivir, nuestra simbiosis para permanecer vivos, transcurre en organizaciones, ¿no? Y lo que mejor define una organización para persistir, prosperar y seguir vigente es precisamente esta ventaja competitiva que es la adaptabilidad, ¿no? Y hoy día, bueno, sobre todo con las grandes crisis, eh, ha resaltado aún más la prevalencia, la importancia, la relevancia de esta ventaja competitiva, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que hoy día enfrentan fundamentalmente las empresas? Que son muchos, ¿no? Yo voy a poner foco en uno que es transversal y que toca, impacta a todas las empresas con independencia del rubro, de la geografía donde estén o del tamaño que tengan, ¿no? Y eso tiene que ver con la longevidad, con la esperanza de vida. Según un informe de McKinsey, en los últimos 50 años o 60 años, ¿sí? Las empresas, las grandes corporaciones, han pasado de tener una esperanza de vida de 50 años a 18. Es decir, las grandes empresas tradicionales, consolidadas en mercados con sus nichos, tienen una esperanza de vida que se ha cortado considerablemente. ¿Y eso por qué? Porque la capacidad de cambiar es menor que el ratio de cambio del entorno, del ecosistema o del nicho o del mercado donde están situadas. Por tanto, si el entorno cambia más rápido que tu capacidad de cambiar, quedas obsoleto. Y ese es el gran dilema que hoy día viven las empresas. Las pymes también tienen un problema ahí importante, que por ejemplo en España la esperanza de vida de una pyme es mucho más corta aún. Y de las startups, mucho más corta. No superan los 3 años. Pero, o el 90% de las startups no son viables en el futuro, ¿no? Si es que no saben adaptarse y adecuarse a los cambios, como señalaba Agustín al inicio, que se van produciendo en el entorno, ¿no?
Entonces, ¿por qué esto? Nos cambiaron el mundo, estimado Agustín, Matías, Iris, Oscar, Rubén. Nos cambiaron el mundo, Javier, ¿sí? Nos cambiaron el mundo porque las organizaciones, desde finales del siglo XIX hasta hoy en día, vivían en un mundo relativamente estable. Digo, relativamente estables. Y a partir de esa estabilidad, de ese mundo que cambiaba poco, la manera de ver la realidad de los grandes gestores, directores, estrategas de empresa fue, es un mundo estable. En consecuencia, nosotros generamos un estilo de liderazgo dentro de las empresas y un estilo de gestión que está adecuado a ese mundo, ¿no? Y ya veremos ese paradigma, ¿no? ¿En qué consistió ese paradigma de gestionar las empresas como si fueran artilugios mecánicos para estar prosperando en un mundo donde las cosas cambiaban en un ratio de tiempo muy corto, ¿no? O sea, es decir, un ratio de tiempo bajo. El cambio era muy reducido, en consecuencia, no teníamos por qué nosotros tener una capacidad de cambiar rápida para poder estar en sintonía con ese mundo, ¿no? Pero esto, ¿por qué ha ocurrido fundamentalmente? ¿Qué tiene el mundo de hoy que lo hace tan diferente del mundo de ayer? Utilizando, eh, eh, parafraseando a- al gran escritor eh, austriaco, eh, que no recuerdo ahora el nombre, recuerdo su libro, El mundo de ayer, bueno, que ese mundo de ayer, que era muy diferente al mundo de hoy. ¿Y qué fue lo que cambió? La complejidad. ¿Sí? El mundo se ha hecho mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo. Y aquí utilizo esta frase que se atribuye a un economista que asesoraba a Clinton, que le dijo, es la economía estúpido. Es decir, no te das cuenta, no te das cuenta, claro, es la complejidad. Pero ¿qué significa que el mundo sea más complejo? Ojo, primera distinción. Un mundo complejo no es análogo, no es similar, no es asimilable a un mundo complicado. Un mundo complicado es una cosa y un mundo complejo es otra cosa. Un mundo complejo es un mundo en donde no conocemos con certeza lo que está pasando, donde la linealidad de los fenómenos no existe prácticamente, por tanto, no podemos predecir. Cuando en un mundo estable, si suben los precios, vamos a decir, mira, la producción eh, baja o sube en función de otras variables, ¿no? En consecuencia, esa predictibilidad producto de la linealidad causa-efecto se ha perdido. ¿M? Por tanto, yo lo podría mencionar desde otra perspectiva, que la variabilidad ha cambiado el mundo. Es decir, vivimos en un mundo en el cual la información, fundamentalmente, está sometida a una variabilidad permanente, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que la variabilidad en relación a los mercados tiene una dinámica de cambio muy alta. Las normativas cambian. La emergencia de nuevas tecnologías con un impacto en los mercados es muy alta. Por tanto, es información que va cambiando. Los patrones de consumo de los consumidores o los patrones de comportamiento de los consumidores también varían considerablemente. Por tanto, en un mundo de alta variabilidad, especialmente de la información, obviamente que la predictibilidad es muy baja. Por tanto, el que nosotros pensemos que tenemos que vender frutos secos, tal como lo estamos vendiendo hoy, mañana y pasado mañana y los próximos 5 años, es un riesgo altísimo. En estos momentos, y lo digo esto como un ejemplo de una empresa de frutos secos que estamos asesorando y los hemos medido su capacidad adaptativa, bueno, precisamente el resultado fue, una empresa aquí, española, fue que la capacidad adaptativa
de esta empresa era muy baja, que no estaba mirando el horizonte de lo que estaba pasando, que no tenía agilidad en la respuesta para lo que estaba ocurriendo, para los cambios que estaban ocurriendo, pero sí descubrimos que las tendencias actuales le estaban abriendo un océano azul, es decir, una gran oportunidad de un nicho de negocio que ni siquiera había olfateado, ¿no? Entonces, la complejidad se refiere al aumento de la incertidumbre, a la variabilidad de la información que reciben las empresas y a partir de lo cual han de tomar decisiones estratégicas, ¿no? De qué producir, cuál es la propuesta de esto, qué conocimientos necesitan, a qué mercados tienen que ir, qué tecnología deben usar, qué está haciendo la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera situación que comporta esta alta variabilidad es que vivimos en algo efímero. ¿M? Por tanto, nos sirven los mismos conocimientos, las mismas habilidades en las cuales han sido entrenados los y las directoras y gerentas de empresa. No. Gary Hamel, un gran estratega americano, asesor de empresas, dice que los gerentes y gerentas de empresas han de desaprender todo aquello que aprendieron en las escuelas de negocio. ¿Por qué? Porque la manera de dirigir y gestionar las empresas, siguiendo el paradigma creado en los años 20 por Taylor, ¿no? Hoy día no es el adecuado. Es como pedirle a un equipo de fútbol que siga jugando en los esquemas tradicionales de los años 60, 70 y vaya a competir en un mundial o la Champions League, etcétera. Necesitamos otros tipos de jugadores con otras características. Por tanto, ahí viene el segundo elemento, que es la obsolescencia. Rápidamente las empresas hoy día se quedan obsoletas. Empresas incluso grandes. Hay un ejemplo que es paradigmático, que es el de Kodak. Kodak, gran empresa en el mundo de la fotografía, con un departamento de fotografía digital, pero no tuvo la agilidad suficiente para ponerse en el mercado y quedó rápidamente obsoleta. Por tanto, la obsolescencia es uno de los elementos clave contra los cuales hoy han de luchar las empresas, ¿no? Dado que cambian el entorno, las reglas, la tecnología, los patrones de comportamiento de los consumidores cambian tan rápidamente que si tú no eres capaz de poner al mismo nivel tu propuesta de valor, si yo digo, voy a hacer helado de surubí, ¿sí? Si el helado surubí de repente, no sé si os gustará mucho el helado surubí, pero lo pongo como ejemplo. Y si el helado surubí tiene muchos adherentes y hay colas y colas y colas para consumir el helado surubí, pero luego esto decae por lo que sea, ¿no? Porque aparece otra empresa que hace un helado aún más sabroso o porque a la gente se hartó de consumir helado surubí, yo no puedo seguir fabricando helado surubí. Tengo que generar otra experiencia culinaria en torno a los helados, ¿no? Eso es fundamental, pero para eso yo tengo que estar preparado, porque si no estoy preparado, voy a seguir con la máquina haciendo lo mismo, voy a seguir con el business as usual, es decir, haciendo siempre las mismas cosas, los patrones de toda la vida, pero eso me va a dejar en una situación muy incómoda, ¿no? Porque ya mi propuesta de valor queda obsoleta. Y eso es un elemento contra el cual tienen que luchar rápidamente las empresas. Pero se puede responder a esta realidad, a este mundo que ha cambiado, este mundo que sigue cambiando y seguirá cambiando, y donde la complejidad, la incertidumbre y la variabilidad van a quedar instaladas. Por tanto, el modelo de empresa más bien estática, muy generil, queda obsoleto. Por tanto, hemos de buscar otra manera de estar en el mundo. Y ese antídoto es la adaptabilidad. Las empresas han de desarrollar
su capacidad adaptativa, porque es una ventaja hoy día para estar en los mercados. Ya hablaremos de qué es la capacidad adaptativa, pero eso le permite a la empresa coevolucionar con su ecosistema en el nicho que estés, o puedes cambiar de nicho. Aquí la estrategia, una vez la incertidumbre te aprieta como empresa, ¿sí? Si te aprieta como empresa, tú puedes decidir o cambio el ecosistema o me cambio de ecosistema, ¿no? Y aquí no creáis que una empresa es adaptativa solo si tiene capacidad de reaccionar ante las presiones del entorno, sino que también tú puedes condicionar el entorno. De hecho, así es. Las empresas que están en un determinado nicho de mercado, en un ecosistema determinado, en un clúster determinado, condicionan al clúster como el clúster las condicionan a ellas, porque tú formas parte de ese ecosistema. Por tanto, tienes cierta capacidad para instalar maneras de hacer y maneras de estar en ese ecosistema. Por tanto, la adaptabilidad es hoy día la manera de estar. De hecho, la gran frase de Darwin, que se cita mucho, es que sobreviven las especies que mejor se adaptan, no las más fuertes, sino las que mejor se adaptan a sus entornos. Si nosotros no hubiéramos desarrollado capacidad adaptativa como seres biológicos, seres vivos, no estaríamos aquí. Seríamos una sopa de bacterias. Bueno, las bacterias aún llevan millones y millones de años, ¿no? O cientos o miles de millones de años, a diferencia nuestra, que llevamos 2 millones de años, como sapiens 350.000, ¿no? 350.000 años, ¿no? Pero hemos desarrollado esa capacidad adaptativa. Y fíjense una cosa importante, porque hemos de obtener lecciones de la naturaleza, que nuestra vida como sapiens, en estos 275.000 años de vida como sapiens, el 95% hemos vivido en entornos de incertidumbre. O sea, el 95% del tiempo de la andadura, de la trayectoria de los Homo sapiens ha sido viviendo en entornos de alta incertidumbre. Los cazadores recolectores. Desde hace 12.000 años vivimos en aglomeraciones, agregados, ciudades, villas, aldeas, empresas, organizaciones, y se fue instalando allí la estabilidad, la seguridad, la certeza. Pero eso, desde hace 10, 15 años, ha ido desapareciendo a paso agigantado y hoy día lo estamos viviendo. Por tanto, culturalmente nos acostumbramos a vivir en la certidumbre, pero biológicamente estamos equipados para vivir en la incertidumbre. Entonces, aquí, en este antídoto de la adaptabilidad, el paradigma que debería definir hoy día a las organizaciones y las organizaciones que estamos trabajando, las empresas con las cuales estamos trabajando, hemos ido desarrollando esta capacidad adaptativa y tiene que ver con pasar desde el paradigma tayloriano, beberiano de las empresas vistas como un artilugio ingenieril, en donde yo puedo planificar 5 años, proyectar 5 años y pretender ilusoriamente de que la realidad será como yo la planifico de aquí a 5 años, ¿m? Y que el entorno va a variar mínimamente. Eso hoy día es una ilusión. Necesitamos ver las organizaciones metafóricamente más bien como un ser vivo, como este gato que estáis viendo allí, ¿no? Con la capacidad de coevolucionar con su entorno. Con la pandemia vimos muchos casos de empresas que pasaron a hacer cosas distintas o que tuvieron que reinventarse mucho en la restauración, con el delivery, por ejemplo, o empresas a fabricar cosas que no fabricaban y que luego se abrió un nicho de mercado, ¿no? En el sector público me tocó ver casos de que, por ejemplo, que cosas que tenían en el portafolio por hacer y que no hacían, la pandemia fue un catalizador para hacerla. Me tocó otro caso en Colombia, una gran empresa en el sector agroalimentario,
que no apostaba, tenía en su portafolio apostar por el e-commerce, no lo hacía, siempre encontraban peros, que aquí y allá, que la tecnología no es lo suficientemente buena. Bueno, siempre hubo trabas para no la. Bueno, cuando llegó la pandemia, tardaron 2 semanas en poner su e-commerce, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces las crisis son catalizadoras, ¿no? Entonces, ¿qué aporta ser adaptativo, ser una empresa adaptativo? Fundamentalmente aporta que eh, tu propuesta de valor se ajusta mucho más a lo que tus clientes quieren. Tu propuesta de valor es aquello que te define, que yo vendo frutos secos, yo vendo libros, yo vendo áridos, ¿no? Y se ajusta mucho más porque va evolucionando esa propuesta de valor en función de lo que tus clientes quieren y en función de los comportamientos que van cambiando de los clientes, ¿no? Y además, lo importante, que no es reactiva, es decir, que no estoy yo permanentemente ajustando mi propuesta de valor en función de las perturbaciones o estreses que yo recibo del entorno, sino que la propuesta de valor va evolucionando en forma natural. Por eso yo siempre digo, la gestión del cambio, que no me gusta el nombre de gestión del cambio, es una estrategia muchas veces equivocada, que no lo conversaré aquí, pero muchas veces equivocada para intentar ayudar a la transformación de las organizaciones. Bueno, las organizaciones o las empresas que están muy estructuradas, muy jerarquizadas, apuestan por la gestión del cambio, pero una empresa que es adaptativa no necesita una estrategia de gestión del cambio para transformarse, porque se transforma en forma natural, porque está ya en su ADN, ¿no? Otra de las cosas importantes que aporta ser adaptativo es que tú puedes ecualizar los conocimientos, las competencias y las habilidades de las personas. Ahora estamos trabajando para una sanitaria en Chile, ¿sí? Y que tiene grandes desafíos, ¿sí? Grandes desafíos, la sequía, el reciclamiento de aguas, la gestión de contratos complejos, y bueno, y no sabe si puede, si tiene los conocimientos, si tiene las habilidades y tiene las competencias para poder hacer todo esto, ¿no? Porque se le plantean nuevos retos, nuevos desafíos. Bueno, a partir del desarrollo de la capacidad adaptativa, yo puedo conocer qué conocimientos, qué habilidades y qué competencias tengo, cuáles son las brechas y cómo puedo ecualizar y ajustar lo que tengo para ponerlo en el nivel de lo deseable, ¿no? Para poder afrontar los retos que tenemos como empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cultivar la adaptabilidad en las personas? Y en las empresas, ¿no? De las personas dentro de las empresas y la propia organización, midiéndola, ¿sí? Es decir, podemos medir la capacidad adaptativa de manera tal de obtener un estado en un momento dado y ver las brechas que tenemos en relación a lo deseable, lo que la empresa debería tener para afrontar el tipo de nicho en el cual está operando. Entonces, hemos desarrollado el índice de adaptabilidad organizacional, que es el IAO, ¿sí? Que se los presentaré así, grosso modo. Está basado en 5 dimensiones a través de las cuales medimos la capacidad adaptativa de las empresas, que le hemos denominado los 5 aminoácidos. ¿Por qué los 5 aminoácidos? Porque los aminoácidos son los ladrillos, los bloques esenciales para la vida. Es una metáfora para relevar que estas dimensiones de las cuales hablaremos son los bloques esenciales de la adaptabilidad. ¿Y cuáles son? En primer lugar, la anticipación. Es decir, una habilidad dentro de la adaptabilidad es la capacidad de una organización para anticipar lo que viene. Aquí no es tener una bolita de cristal que te va a mostrar el futuro, eso no existe, ¿no? Pero sí tú puedes
identificar escenarios futuros, puede leer el entorno. Quien no está mirando el entorno hoy día está liquidado. Cualquier empresa, la que sea, una pyme, una empresa grande, sobre todo aquellas que están internacionalizadas, si no están viendo cuáles son las tendencias que hay hoy día en el mundo, vas a ser arrastrado por el cambio y no lo vas a poder predecir, ¿no? O anticipar, ¿no? Entonces, muy importante que hoy día las empresas sepan leer el ruido del entorno y discernir las señales correctas que le muestra ese ruido, ¿no? Porque detrás del ruido siempre hay señales. Y si hay mucha variabilidad, obviamente que es muy importante que una empresa hoy día tenga la capacidad de anticipar. Por ejemplo, lo voy a poner con un servicio público al cual le ayudamos, que un servicio regulatorio, ¿no? Que regula el entorno de las telecomunicaciones, donde operan gigantes tecnológicos, ¿no? Grandes empresas globales y una pequeña subsecretaría de telecomunicaciones tiene que regular un mundo de piratas, por decirlo así, de grandes piratas, ¿no? Y en consecuencia, esta entidad pública estaba regulando a caballo pasado, es decir, lo que las propias empresas le estaban manifestando de interés, regulaba. En consecuencia, lo que le hacía falta es generar una unidad de inteligencia que previera hacia dónde va el mercado de las telecomunicaciones, que hoy día más bien es la información y el dato mucho más importante que las comunicaciones propiamente tal, ¿no? Y de hecho, muchas de las empresas hoy día de telecomunicaciones operan más en el mundo del dato que en el de las comunicaciones. Y fundamentalmente por el hecho de que la comunicación hoy día es prácticamente gratis. Nosotros, por ejemplo, estamos comunicando a través de Zoom, que es marginalmente se paga, ¿no? Pero es gratis. El segundo aminoácido es la agilidad. Primero, anticipar, ¿no? Tenemos que tener capacidad de saber, entender el mundo en el cual estamos, en el ecosistema en el cual estamos y cuáles son las tendencias que se están produciendo. Pero luego responder con agilidad. Exactamente. Si tenemos una propuesta de valor para vender en tal mercado, ¿sí? Y nos damos cuenta que nuestro producto no lleva el packaging correcto, que no es sustentable, bueno, ¿cómo reaccionamos a esto? ¿No? La capacidad de pasar del curso de acción A al B es crítica, es clave hoy día. Responder con agilidad, que no quiere decir precipitación, ¿eh? No quiere decir precipitación, quiere decir simplemente que yo como empresa pueda responder con agilidad, ¿no? El tercer aminoácido es el aprendizaje. Hoy día, las empresas que no saben lo que saben están liquidadas. Hoy día las empresas han de saber cuál es la información y el conocimiento que tienen y cuál es el conocimiento que se genera en la experiencia. Si vendemos, ¿quién es el mejor vendedor o la mejor vendedora? ¿Por qué es esta persona la que más vende? ¿No? ¿Qué hace? ¿Cómo podemos, bueno, alguno pensará, le podríamos clonar? No, bueno, si la ingeniería genética avanza como está avanzando, le podríamos clonar, pero podemos aprender de él, ¿no? No me refiero aquí con aprendizaje al conocimiento formal, sino al conocimiento y al aprendizaje que se produce en la experiencia. Cada cosa que hace una empresa, voy a vender helado de surubí, voy a seguir con ese ejemplo. Bueno, lanzo el piloto en Asunción. Veo cómo reacciona la gente. A la gente le encanta. Bueno, pero buscamos más. A la gente no le gusta. O le gusta no en tarrina, sino en cono. Eso es información. Eso es aprendizaje. Lo que Gat Mogan llama la ecología de la acción. A cada acción de una empresa hay una reacción. ¿Cuántas empresas saben de esto? Yo me he encontrado con muchas que el otro día con una empresa
¿Conocéis a vuestros clientes? Sí, se llama empresa tanto, bueno, se llama distribuidor tanto, pero ¿sabéis lo que piensan realmente en relación al mercado, al producto, a lo que vosotros les entregáis? Muchos no lo saben. Por tanto, aquí eso es un elemento de capacidad adaptativa importante porque nos va a permitir reaccionar antes de ser arrastrado. El cuarto aminoácido es la adecuación. ¿Mm? La adecuación se refiere fundamentalmente a la capacidad que tenga una empresa para reinventarse, es decir, para reconfigurarse, como si fuéramos una pieza de Lego, ¿no? Hoy día, toda empresa tiene recursos físicos, recursos tecnológicos, recursos de talento humano, ¿sí? Y financieros, recursos financieros. Ante una situación, esto es más que agilidad, ¿no? Se puede reconfigurar, ¿no? La pandemia también nos dejó mucho aprendizaje en cómo muchas empresas tuvieron que reconfigurarse, ¿no? Achicarse, agrandarse, orientarse hacia otro sector, los recursos enfocarlos en otra cosa, a partir de lo que hacían, hacer una cosa distinta, etcétera, ¿no? Entonces, la adecuación es otro foco de lo que nosotros analizamos con el IAO, el índice de adaptabilidad organizacional. Y el quinto y último aminoácido es una palabra inventada, no por nosotros, sino por Nassim Taleb, que es un estadístico, filósofo libanés americano, que es muy conocido por su libro El Cisne Negro. Eh, en este caso, este es otro, la antifragilidad es también un homónimo del libro que se llama así, Antifrágil, y que tiene que ver con la capacidad de no solo resistir, ¿no? La resistencia tiene que ver con la resiliencia, pero en física la resiliencia es cuando un material es sometido, por ejemplo, al calor, la capacidad que tiene el material de volver a su estado de origen. Aquí no, es como un sistema, es decir, un equipo dentro de una empresa, una persona, un grupo de personas, una gerencia o la empresa en su totalidad es capaz de favorecerse del impacto de una crisis, de una perturbación, de una anomalía, lo que fuera, ¿no? Y en consecuencia, que la empresa, una vez entra en un estado de crisis porque su mercado se ha generado una variabilidad importante, ve en esa variabilidad la oportunidad. Y esto aquí les dejo la siguiente reflexión. Cuando una empresa se cierra ante el entorno porque lo considera hostil, ese hoy día es un suicidio, absolutamente. Ha de percibir el entorno como una oportunidad, aunque sea un entorno muy dinámico, ¿no? Aunque le presente desafíos, retos muy hercúleos, ¿no? La empresa ha de ver en esa ventana una oportunidad, ¿no? De hecho, la adaptabilidad, ¿cómo se materializa? A través de la innovación. La palanca del cómo una empresa se hace adaptativa es a través de la innovación. Y la antifragilidad es clave, porque la innovación está precisamente allí. Está cuando las empresas enfrentan una situación de crisis y a partir de esa crisis o de cambios que se producen en su ecosistema, en consumidores, en proveedores, en tecnología, visualizan una oportunidad y la aprovechan, esa oportunidad. Por tanto, la antifragilidad es un tema crítico. Y aquí aprovecho para señalar otra cosa que me parece muy importante, que es que las innovaciones, ¿sí?, nunca son perfectas. Y por el hecho de no ser perfectas, es que estamos permanentemente innovando. Las innovaciones son funcionales en un contexto determinado, ¿no? En consecuencia, podemos tener una crisis,
podemos tener una perturbación, la empresa responde innovando a partir de aprovechar esta capacidad de la antifragilidad, que es cómo yo me favorezco de esta situación que estamos viviendo como empresa, innovamos, pero esa innovación no significa que las cosas queden estables, sino que nos va a permitir innovar. Hay un libro que les recomiendo que se llama Imperfección, de un biólogo, filósofo de la biología italiano que se llama Telmo Pievani. Es un libro sobre la evolución humana, pero perfectamente puede traerse al mundo de las organizaciones. Telmo Pievani, la tesis que plantea en su libro es que la evolución humana ha sido la concatenación de imperfecciones. Y les voy a dar un ejemplo que estoy padeciendo yo y probablemente alguno de vosotros y vosotras. Yo tengo 63 años, soy un bípedo, como todos vosotros, y el bipedismo fue un hito importante de la evolución homínida, ¿no? Cuando nos pusimos de pie, porque permitió la liberación de las manos, el manejo de herramientas, el lenguaje, la conciencia, etcétera, y todo lo que estamos viendo hoy día. El bipedismo ha sido imperfecto. En primer lugar, las mujeres han tenido que parir prematuramente y en consecuencia el cuidado de los niños, ¿sí? De los nacidos, ha tenido que ser muy temprano y ha requerido la organización de toda la tribu, de todos, que ha generado eso un beneficio. Pero el bipedismo fue funcional hasta los 45 años, pero hoy día la esperanza de vida es 80 y pico. En consecuencia, hay una imperfección importantísima. Deberíamos volver a hacer cuádrupes a partir de los 40 y pico para poder sostener, porque la columna no puede sostener tanto durante tantos años, por ejemplo. Las ballenas tienen caderas porque vivieron en tierra antes de ir al mar. Es un vestigio, ¿sí? Un vestigio que quedó allí, igual que el apéndice, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el mundo de la empresa, lo mismo. Cuando estamos innovando, estamos generando soluciones funcionales en un contexto determinado, pero esas respuestas innovadoras puede ser que en un contexto que se modifica ya no funcione. Por tanto, hay que estar alerta a una nueva innovación. Bien. Y aquí quiero señalar también que hay un libro muy interesante de Jeremy Rifkin que se llama La Era de la Resiliencia. ¿Sí? Jeremy Rifkin es un economista, sociólogo americano, asesor de la Unión Europea en todos los temas de cambio climático. Y en este libro pone el acento en una cosa. Señala Rifkin que así la eficiencia fue la palanca sobre la cual se sustentó la era del progreso. ¿Sí? La era del progreso fue explotar recursos para generar ventas, recursos, etcétera, sin tener en cuenta toda la factura entrópica que estamos pagando hoy en día como consecuencia del cambio climático. Eso, la eficiencia, tener la eficiencia metida aquí, que está muy bien que seamos eficientes, pero no a cualquier costa, igual que podemos innovar, pero no innovar a costa de cualquier cosa, ¿no? Hoy día debemos tener presente otras variables que son muy importantes para la sostenibilidad y para la vida de las personas y de las empresas, ¿no? Y dice Rifkin que hoy la palanca que sustenta a la era de la resiliencia es la capacidad adaptativa, es la adaptabilidad, la capacidad de las personas y de las organizaciones y de las empresas para irse adaptando a los cambios que se van produciendo en el entorno. Esto lo dejaré, simplemente son variables con las cuales trabajamos en la capacidad adaptativa, en cada uno de los aminoácidos. Yo les compartiré la presentación, la pasaré al CIR y lo distribuirá con vosotros. Y aquí una cosa importante de la metodología y de la medición de la capacidad adaptativa, el cómo se hace, fundamentalmente son tres pasos. Uno, entender dónde a la empresa le gustaría estar.
¿sí? ¿Qué quiere hacer la empresa? Es decir, cuál son su visión de futuro en los próximos 3 años, como más aplicar como segundo paso el IAO, el índice de capacidad adaptativa, y el tercer paso, identificar las brechas que hay entre la situación actual de la empresa que arroja el IAO y la deseada, y a partir de allí elaborar un plan de acción para cerrar esas brechas. Por ejemplo, si necesitamos, qué sé yo, desarrollar más la capacidad de anticipación, porque es clave para la empresa con la cual estamos trabajando, bueno, puede ser el plan de acción, crear un radar de sondeo de la prospección tecnológica y el sondeo de tendencias, etcétera, 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 ¿no? ¿Dónde podemos aplicar el IAO, ¿no? En la organización como un todo, ¿sí? En áreas de la organización, en los liderazgos, es decir, en la gerencia, en equipos dentro de la organización y las personas. Les doy un ejemplo porque hoy hemos acabado de cerrar con una empresa de renovables, ¿sí? Y lo que hemos hecho con ello es aplicar a nivel de la empresa y de las personas el IAO, ¿sí? Que es una encuesta, un cuestionario de percepción que responden voluntariamente las personas que están dentro de la empresa, pero hemos analizado cruzadamente, ¿sí? Las distintas áreas, que eran cuatro áreas, cuatro o cinco, no lo recuerdo exactamente, y los grupos etarios. Por lo tanto, en este caso podemos saber cuáles áreas son más adaptativas y cuáles menos adaptativas. Y se da el caso que áreas que deberían ser más adaptativas son menos que otras que deberían ser lo menos, ¿no? Se dieron una situación interesante. Lo mismo que los grupos etarios. Hicimos 3 grupos etarios de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 y 50 hacia arriba, ¿no? Y también se daban situaciones interesantes de cruce de datos porque tenemos un dashboard que permite cruzar los datos del conjunto. Y allí podíamos ingresar más variables aún, ¿no? Para cruzar los datos. Estudios, nivel de estudios, años que llevan en la empresa, tipo de estudios que han realizado, etcétera, ¿no? Y por último, esto nos permite decir que el nivel en el cual se encuentra la empresa, ¿no? La empresa, las áreas, los equipos, los liderazgos, las personas. Y aquí tenemos 4 niveles que hemos utilizado los estados de la materia como metáfora. Y, por ejemplo, el índice va de 0 a 4, ¿no? De 0 a 1 es una organización líquida, una organización que tiene, perdón, de 0 a 1 es una organización sólida, ¿sí? Que no tiene mucha capacidad adaptativa, que es poco flexible, que es muy rígida. Aquí se puede entender que una organización sólida, robusta, pero bueno, nosotros no le queremos dar ese significado, sino que fundamentalmente que es una organización que no tiene mucha capacidad y mucha plasticidad, ¿no? De 1 a 2 es una organización líquida donde los niveles de adaptabilidad crecen y en tercer lugar una organización o equipo o área gaseosa, que es el nivel de adaptabilidad mucho mayor, y finalmente una organización plasmática, que es la que está entre 3 y 4. Entonces todo esto podemos situar una serie de puntos en este plano a nivel de organizaciones, áreas. Podemos cruzar en territorio. Aquí vamos a iniciar un proyecto aquí en Barcelona con un territorio y ver el clúster, cómo funciona el clúster. Imagínense el clúster textil y tener aquí en el clúster textil el cómo está cada una de las empresas, porque identificar los patrones de por qué unas empresas son más adaptativas que otras y el beneficio que tiene ser adaptativos y ser innovadores. No se trata aquí de alcanzar una etiqueta por alcanzarla. Si hay algún físico entre vosotros, me dirá que el plasma no existe en la Tierra y tiene toda la razón. Existe mínimamente, ¿no? El Sol es
un generador de plasma. Pero bueno, aquí lo ponemos simplemente como una metáfora. Bien, pues esto me lo voy a saltar y llegamos aquí. Espero que no estéis cansado como el perro de la figura y estoy dispuesto, feliz de recibir vuestros comentarios, vuestras preguntas, inquietudes, observaciones. Así que soy todo oído. Dejo de compartir para poder verles, ¿sí? Carmen, tú misma, o si hay alguna pregunta, Agustín. Yo, yo tengo eh, tres preguntas, ¿verdad? Eh, una es, o sea, por un lado, el tema de adaptabilidad y la velocidad de adaptación hoy en día eh, entra en conflicto, por decirlo de alguna manera, con el modelo de planificación estratégica que tantos años hemos utilizado, diríamos, ¿verdad? Hoy la planificación estratégica, si la entendemos desde el punto de vista así rígido de planificar para 5 años, etcétera, etcétera, este, no puede funcionar, diríamos, ¿verdad? Los cambios son demasiado rápidos, diríamos, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera eso se está viendo cada vez más y eh, ya no se piensa más en una planificación estratégica, sino más bien en reconocer los cambios que están existiendo, como decías, de poder leer el entorno fácilmente, digamos, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema que me parece Sí. importante tener en Bueno, cuenta. de Otros hecho, dos, claro. Sí, perdón, otras Agustín, te escucho. dos cosas que me parece importante entender es que, y esto sí es una pregunta, por un lado, ¿de qué manera la cultura organizacional interfiere, diríamos, en la adaptabilidad, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cuál es el rol del líder? ¿Cuál es el rol del líder dentro de una organización para favorecer o para promover o para impulsar, diría, la adaptabilidad? Esas dos preguntas me parecen importantes. Tres. Bueno, en relación a la planificación, claro, la planificación tradicional está absolutamente desfasada, ¿no? En la planificación, nosotros hablamos incluso de estrategia adaptativa. Y la estrategia adaptativa es decir, si no tenemos un norte, nos vamos a perder. Como decía Séneca, si no sabemos dónde vamos, todos los vientos nos serán desfavorables. Por tanto, hemos de tener una cierta planificación, una visión hacia dónde ir, una carta de navegación fundamentalmente, ¿no? Entonces, la estrategia adaptativa se basa en lo siguiente. Primero, ciclos mucho más cortos y la práctica absoluta de la retroalimentación. Es decir, ciclo corto, seguimiento, evaluación, ajuste, cambio. ¿Me explico? Eso es el secreto de la estrategia adaptativa. O sea, no podemos seguir planificando a 5 años y evaluar ex post. Es un suicidio, absolutamente. Bueno, eso lo hacen muchos los servicios públicos cuando planifican, porque a veces ni siquiera planifican, ¿no? Eso en primer lugar. Yo tengo un artículo escrito precisamente en mi LinkedIn sobre la estrategia adaptativa y cómo la estrategia adaptativa no abandona la pretensión de tener una carta de navegación, pero sí cambia absolutamente el paradigma del cómo se planifica una organización. Si la cultura condiciona, Agustín, absolutamente. Sí, sí. El modelo mental que se ha instalado a partir de los aprendizajes que se han generado, tanto formalmente como en la práctica, en el hacer, obviamente nos señalan que hay un condicionamiento absoluto, ¿no? del cómo ver. Por eso Gary Hamel dice, hemos de desaprender cosas. Hoy día, cuando Eduard Punset escribe Adaptarse a la marea y da una fórmula de éxito para las organizaciones, habla de innovación, de conocimiento, de redes,
de actuar en redes, de tecnología, de ponerle pasión a los proyectos y después ponen el denominador de esta fórmula una M. ¿Ya? Y esa M no es, es perder masa, le llama él. Pero no es que te ponga dieta. No, no te está diciendo para poder ser exitoso en la empresa tienes que bajar 25 kilos. No, lo que te dice es tienes que dejar ir lo que crees, porque tu modelo mental es el que condiciona. ¿Sí? Koldo Echeverría, director general hace unos años atrás de SADE, que es la gran business school de Barcelona y de España, y una de las mejores de Europa, en una entrevista que le hacían en un periódico aquí de Barcelona, decía, hemos de confiar mucho más en lo que no sabemos que en lo que sabemos. ¿No? Porque son sesgos que tenemos instalados. Por tanto, la cultura organizacional obviamente que condiciona. Aquí no tendremos tiempo, pero nosotros trabajamos cuando hacemos diagnósticos, fundamentalmente la lógica de patrones y entender los patrones desde dónde funciona la organización. Siempre lo hemos hecho así. ¿Sí? Aquí la jefatura ha sido siempre así, son los creativos, y eso condiciona el modelo, cómo funciona la organización. Entonces, la forma de desaprender esa cultura e instalar otro modelo de gestionar una empresa es a través de generar nuevas prácticas. Es decir, para poder desinstalar prácticas que están donde están embebida la cultura, esas prácticas forman parte de un hacer a partir de una creencia y de una cultura para abandonar esas prácticas y esa cultura hemos de generar otras prácticas. Y ahí entro a tu otra pregunta, el rol del líder. El liderazgo ejecutivo de tipo tiempo moderno de la película de Chaplin, donde yo ordeno, tú obedeces y tú haces lo que yo te digo y está el patrón de comando-control, donde yo te controlo lo que tú debes hacer, eso es anacrónico hoy día, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día nadie tiene soluciones y soluciones que duren mucho tiempo. En consecuencia, los problemas complejos, una característica que tiene es que la solución se ha de crear, ¿sí? Para una empresa. Y la forma de crear la solución es colectiva, es cooperativa, con proveedores, con clientes, con otros actores dentro de la empresa. Hemos de crear la solución, ¿no? Y las soluciones además son dinámicas, porque una solución que hoy día es útil, mañana no lo es. Por tanto, el estilo de liderazgo pasa del liderazgo ejecutivo al liderazgo facilitador. Sí, un liderazgo facilitador que crea las condiciones, habilita las condiciones para que se genere la búsqueda de soluciones para que la empresa persista y prospere, en definitiva, ¿no? Bueno, eso. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Antonella, tú que te sumaste allí con el vídeo. O Javier. Yo tengo una pregunta, o sea, muy interesante la presentación, ¿verdad? Y mi pregunta es un poco desde el lado ese de la filosofía que usted estudió. ¿Por qué en mi empresa somos mayormente jóvenes, ¿verdad? ¿Y o sea, qué le condiciona a los jóvenes? Yo no tanto, ¿verdad? Pero los más jóvenes que uno, digamos, o sea, a adaptarse al cambio. O sea, o sea, ¿por qué o cómo podríamos nosotros identificar a ese joven joven profesional, estamos hablando, o sea, estamos hablando de gente profesional, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos identificar rápidamente a esa persona que le cuesta el cambio, ¿verdad? Porque después al final de cuentas en el equipo, como todo es cambio, como todos los días tenemos que hacer algo diferente y cambiar la forma en la que hacemos porque no funciona, porque hay otra cosa más nueva, porque, no sé, pasan cosas, ¿verdad? Y uno Exactamente. tiene que Es estar muy- acomodándose constantemente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno como director o como desde un lado así de dirección puede identificar más rápidamente a esa persona que le cuesta el cambio como para primero tratar de ayudarla a que no le cueste y bueno, y si no, sacarla antes porque si no te descompone el equipo, ¿verdad? un gerente hoy día, Javier, ha de ser un desarrollador de talento. Sí, Mm, absolutamente. Entonces, un desarrollador de talento ha de entender muy bien su organización y las personas que están en la organización. ¿Sí? Hoy día los jóvenes
cada vez están más atraídos por empresas y organizaciones que ofrezcan proyectos interesantes, ¿no? Para involucrarse, ¿no? Por eso ahí cuesta. Nosotros hemos hecho ejercicio de retención de talento, de atracción por un lado y de retención de talento, y la verdad es que hoy día así como antiguamente la gente quería entrar a trabajar en un banco y jubilarse en ese banco o en una empresa, ¿no? Privilegiaba, porque dominaba ese paradigma, la seguridad. Entonces yo me voy a ir donde esté seguro. Y las madres y los padres querían llevar a sus hijos allí donde les diera seguridad y no estar allí cambiando permanentemente. Por ejemplo, a mí me desasosiega precisamente los entornos demasiado estables. He de buscar cosas permanentemente. Yo no soy un jovencito, pero no, pero soy un abuelo ya, de una nieta que tengo por aquí que estaba hace un rato por aquí. Bueno, el cómo identificar a las personas resistentes, eso es clave. Yo te decía que hay que conocer la organización. Muy fácilmente lo vas a... Tú propones un cambio y si la persona no está, bueno, se resiste. Tenemos tres niveles de resistencia, ¿no? Cuando una persona expresa que no entiende bien hacia dónde se quiere cambiar. Entonces tú lo coges, se le informa. ¿Mm? Se le informa y por muchas... Y eso, mantener la información y la transparencia de la información es clave, porque si no lo haces, hoy día la empresa la compró, estamos aquí con una gran empresa de logística portuaria, que la compró una empresa global y adentro hoy día es una cosa que si no asumes tú una acción comunicacional, deja espacio al rumor. Y el rumor genera mucho ruido dentro. Ya sabemos, las cadenas de mensajes distorsionan las cosas, ¿no? Entonces, el segundo nivel de resistencia es que la gente te dice, es que yo pasar del Excel al Access no sé hacerlo, ¿no? Entonces ya la respuesta allí es, bueno, formación. Claro, te ayudaremos a generar las habilidades y las competencias para poder hacer aquello que no hacías y que ahora tienes que hacer. Pero hay un tercer nivel que es el no quiero. Ese es el peligroso, ¿no? El resistente numantino. No quiero, y no quiero porque no quiero, ya está, porque me sale de donde me salga, ¿no? No quiero, bueno. Pero estos, en general, me ha tocado mucho ver estas personas, ¿eh? Una vez lo tienes identificado, que ese es un talento, saber quién es, pero tampoco es tan difícil, ¿no? El tema es conseguir comprometerlo con el proceso de transformación, ¿no? Y coaching, mostrar que el cambio se hace para mejorar la empresa y no en contra de alguien. No estamos cambiando la empresa, ¿sí? Yo tenía una amiga que siempre se creía que todos hacían contra de ella y que cuando el sol se iba, se preguntaba si algo había hecho ella mal porque el sol estaba en el ocaso, ¿no? Eso es muy egocéntrico además, ¿no? Entonces, hay gente que cree que eso, que los cambios se hacen dentro de la empresa para joder a alguien, ¿no? Y no, bueno, por eso la comunicación aquí es clave y acompañar a las personas que se resisten para poder involucrarlas y generar un compromiso. Cuando hay un liderazgo habilitador, más que un liderazgo ejecutivo, ¿no? O ejecutor o direccional, es mucho más fácil porque hay más cercanía con las personas. Y a la medida que se produce la cercanía y se construye algo que es clave en cualquier organización porque es el cemento que le da cohesión a la organización, que es la confianza. Si no hay confianza, es mucho más difícil, ¿no? Bien, Javier, esa es mi respuesta. Bien, ¿Alguna ¿alguna otra? pregunta? ¿Sí? ¿Alguien más? Antonella Grutrer. ¿No Que todo el quieres mundo preguntarme entendió. nada? Sí. Una cosita, Antonella compartió en el chat un link de un libro eh, que parece muy interesante. No sé si Antonella Ah, querés hablar un poquito del libro.
No, el libro que compartió Ah, Marcelo no, recién. claro, ese es el de Sí, tema uno de los mobiliario. dos Claro, que perfecto. mencionó. A mí me parece, quería, Gracias por el el, dato, Marcelo. A ti. tenemos, tenemos esta situación hoy, por ejemplo, diríamos acá, de, de la cantidad de cambios, ¿verdad? Que están existiendo, diríamos, pensando un poco en el concepto de complejidad, diríamos, ¿verdad? Eh, Internamente en nuestro país estamos teniendo cambios importantes a nivel político, a nivel económico, sobre todo a nivel político más que nada, diríamos, ¿verdad? Ah, Pero por otro lado, a nivel internacional también están habiendo cambios en diferentes áreas, diríamos, ¿verdad? Es como que llega un momento en que te abruma la cantidad de cambios que están habiendo y cómo eso construye una situación casi caótica, diríamos, ¿verdad? Que hace muy difícil la posibilidad de adaptarse a esa situación, diríamos, ¿verdad? Em, ¿Cómo hace uno para, no sé, desarmar la complejidad y rearmar, diríamos, una estrategia de adaptación? sí, a ver, en primer lugar, soy Marcelo Lasaña, no Mandrake el Mago, así que no te voy a dar una solución, Agustín. Sí, sí que te puedo decir lo siguiente, es decir, la complejidad, sí, la complejidad es imposible controlarla, ¿no? Por ejemplo, el clima. El clima, a ver, no he querido meterme más en cosas muy académicas, pero la ciencia de la complejidad nacen en este siglo y es un cambio de paradigma mental. Es decir, deja atrás la percepción del mundo estable, muy generil de Newton, por ejemplo. O sea, es decir, el movimiento de los planetas hoy día lo podemos predecir, pero en forma perfecta, ¿no? Ese es el mundo perfecto, ¿no? El mundo, un cuadro de relojería, ¿no? Pero el paradigma de la complejidad ve una realidad totalmente distinta, una realidad donde hay muchos actores que interactúan entre ellos, por ejemplo, una ciudad, el comercio internacional, las finanzas internacionales, un ecosistema de empresas, ¿no? Donde se producen muchas interacciones entre los actores, donde hay mucha autoorganización local. Por ejemplo, una ciudad tú la puedes planificar, pero al fin y al cabo la ciudad se construye por sí sola, autoorganizadamente, por sus vecinos, por sus comerciantes, etcétera. Hay un dato interesante que es el clúster del vidrio, del cristal en Venecia, ¿sí? ¿Cómo se llama la isla esta? Bueno, no lo recuerdo exactamente, la isla donde se produce el cristal, el vidrio. Bueno, estos huyeron desde Turquía, llegaron allí y se formó ahí un clúster, ¿no? Yo estuve hace poco en el norte de Italia, en el Piemonte, en el lago de Horta, y me pareció extraordinario porque de los lagos alpinos es uno de los más pequeñitos y este es un lago maravilloso y todo el entorno está de empresas de rubinetto. El rubinetto es grifería. ¿Ya? Y yo me dije, "Pero porque aquí hay 50, 60 empresas, todas dedicadas a la refinería, a la grifería, quiero decir. Bueno, y por qué? Bueno, no hay allí una autoridad central que haya dicho aquí la grifería y tiene que ir poniéndose empresas. Fue toda una acción. Bueno, entonces los entornos complejos actúan así, en forma espontánea, ¿no? Ahora, y además, otro elemento que es muy importante y que para el mundo de la empresa es clave, que es lo que denomina las propiedades emergentes. Es decir, cuando un grupo el año 2019 desarrollamos y diseñamos el modelo de gestión del conocimiento para el ecosistema de innovación y emprendimiento de la región del Biobío en Chile. Bueno, tuvimos 600 empresarios
que participaron en todo el proceso, de las interacciones que se produjeron entre los empresarios y de los intercambios que tuvieron, surgieron muchos negocios que no hubieran surgido porque no estaban en la mente ni de A, ni de B, ni de C. Fue fruto de la interacción entre ellos. Eso es lo que se denomina en sistemas complejos, como una organización o como un clúster de empresas, las propiedades emergentes, ¿no? Si vamos a la naturaleza, típicamente un sistema lleno de propiedades emergentes es un termitero, un hormiguero, una colmena de abejas, que surgen más cosas. Una ciudad lo es, clarísimamente, ¿no? Un ecosistema de empresas. Ahora, dado que la complejidad no la podemos mutilar, porque cometemos un error gravísimo, es decir, reducir la complejidad a un componente. Es decir, vamos a predecir el clima solo por la variable presión atmosférica. Nos equivocamos, porque la cantidad de variables que tiene el clima son muchísimas, ¿no? Vamos a predecir el aumento del tráfico en una ciudad solo por la secuencia de los semáforos de una calle. Nos vamos a equivocar, porque hay muchas variables, ¿no? Ahora, el mundo ha entrado, sobre todo geopolíticamente, en un estado que tú reconoces, caótico principalmente. ¿Por qué? Porque el mundo Bretton Woods, es decir, el mundo post Segunda Guerra Mundial, que es un mundo multilateralista y con instituciones de cooperación internacional, se está reduciendo considerablemente, ¿no? O sea, es decir, ha caído en decadencia y emerge un mundo de zonas de influencia, geopolíticamente muy distinto. Entonces, claro, cuando se produce ese cambio, ¿sí? Es muy difícil que los estados, las empresas, las grandes empresas, estén en un entorno de sosiego y puedan, en ese entorno de sosiego, generar cierta certidumbre, ¿no? Pero en la medida que se vaya instalando el caos nunca es permanente. Y detrás de cualquier situación de caos hay siempre un patrón de orden. Siempre hay un patrón de orden. Va a emerger, ya verás, ya va a emerger un patrón de orden. La empresa que estamos trabajando ahora, de frutos secos, ¿sí? Tiene una característica que el 95% de su venta la hace Estados Unidos. Imagínense cómo están, a un solo cliente. Obvio, que les genera una incertidumbre y han actuado rápidamente para ver cómo hacen la diversificación de su cartera de clientes. Bien, pues, s- ¿hay alguna consulta, pregunta, comentario? ¿Les resuena esto de la adaptabilidad? A ver, creo que... A veces muchos están retirando ya poco a poco. Sí, sí, aquí. Ok. Murano, Bueno, exactamente. Gracias, Siri. Murano, así es. Y el autor austríaco que me olvidé es Stefan Zweig, que lo recordé ahora, ¿no? En su libro autobiográfico El mundo de ayer, que es un libro nostálgico acerca de un mundo que desapareció a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y que terminó suicidándose con su mujer en Brasil. Ahí murió el año 40 y pico, ¿sí? Stefan Zweig, gran escritor austriaco. Bueno, Agustín, si no hay bueno, más consultas, preguntas, agradezco la invitación en primer lugar y la presencia de todos vosotros y vosotras, ¿no? Ha sido un agrado. Cualquier cosa, si tenéis alguna consulta o algún comentario, lo podéis hacer a través de Agustín, encantado, ¿no? Y ojalá algún día podamos hacer una actividad allí presencial, ¿no? Para comerme el helado de su Exactamente, ya lo hago yo. Exacto.
Ya lo hago yo, Cocino que como puedo con helado de son- surubí. soy un gran cocinero, son un grande cuoco. Bien. Pero muchas gracias, Marcelo. Este, y bueno, muchas gracias a la presencia de todos, diríamos, ¿verdad? Este es eh, el primer encuentro que vamos a ir teniendo sucesivamente, siempre enfocados al desarrollo organizacional y al liderazgo, diríamos, ¿verdad? Eh, que creo que es lo que hemos trabajado durante todos estos 37 años desde la fundación del CIR, diríamos, ¿verdad? Siempre creemos de que este país necesita gerentes, necesita líderes y necesita organizaciones que están enfocados, diríamos, en el desarrollo y el bienestar común, diríamos, ¿verdad? Y todos los sectores necesitan compartir, diríamos, esta misión. Ninguno de los sectores solo puede realmente fortalecer el desarrollo de nuestro país si no lo hacemos todos juntos, diríamos, ¿verdad? Y esa colaboración y esa cooperación que podemos tener entre sectores es el capital más fuerte que existe, que es el capital social, diríamos, ¿verdad? Capital social que a diferencia de los otros capitales, cuanto más se gasta, más se fortalece, más se gana, diríamos. Así que Así es. este, la idea es de que este encuentro, este espacio, sea un espacio donde podamos no solamente contar las cosas que hacemos nosotros, sino intercambiar con ustedes también sus aportes y ver si podemos crear un espacio de pensamiento colectivo que nos alimente a todos y nos ayuda a crear una red de agentes de cambio para un país mejor. Así que muchas gracias. Estamos pensando en las próximas reuniones, inclusive eh, posiblemente van a haber certificaciones también, porque me estaban pidiendo algunos certificación de los encuentros. Esto. Así que esta es una posibilidad también que estamos pensando para el futuro. Y también estamos pensando que Marcelo va a venir por acá y vamos a poder con él tener una reunión presencial eh, para que lo conozcan más físicamente mientras come su surubí. Exactamente. Bueno, Así que pues, muchas gracias a todos hasta y pronto. nos encontramos la Gracias. próxima. Hasta Muchas luego. gracias. A vosotros, vosotras. Adiós. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Gracias a ti.